Listo, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto de nuevo presentarles a tres mujeres extraordinarias: Soraya Gutiérrez Argüello, Alba Teresa Higuera Buitrago y Estela Cepeda Vargas, quien tiene dificultades con su comunicación a Internet. Se encuentra en la ciudad de Pasto y esperamos que pueda resolverse en los próximos minutos. Bueno, el país está de luto. Estamos profundamente adoloridos y consternados con las masacres de los niños de los últimos días, de los tres que fueron asesinados en el norte del Cauca, de los cinco que fueron masacrados en la ciudad de Cali y, como lo he reiterado en varios mensajes, un país que asiste al entierro de cinco niños masacrados, sin que se remueva profundamente la conciencia nacional, sin que se haga sentir el repudio generalizado de la población. Es un país que no es viable como nación. Y ese es nuestro reto. Hemos visto las imágenes de dolor de las madres, de los hermanos, de los padres, llamándonos a que reaccionemos, a que si hoy dejamos que esto pase impunemente, pues mañana serán sus hijos o los míos. Así que, bueno, con ese desgarrador mensaje empezamos hoy eh, este conversatorio, esta transmisión. Mm, Será grabada y de estas intervenciones se harán también las transcripciones, que serán la memoria de un libro, memorias que transforman. Y yo estoy convencido que la transformación profunda de Colombia tiene rostro de mujer. Tenemos que vencer esta cultura patriarcal, esta cultura que segrega, esta cultura que discrimina, esta cultura que causa tanta violencia. Mm, Queremos, en primer lugar, hablar del caso de Manuel Cepeda Vargas. El pasado domingo se hizo público un documental dedicado a rendirle homenaje a la vida de Manuel Cepeda Vargas, documental donde hablan sus hijos, donde habla Estela, su hermana, donde hablan sus compañeros y compañeras de luchas que lo han sobrevivido en este escenario de terror y de exterminio contra la Unión Patriótica. Y allí se descubre ese rostro del hombre poeta, del hombre artista que la población colombiana no conocía. Yo tuve la suerte de estar en su humilde casa en Ciudad Kennedy, en Banderas, de compartir algunas tertulias con él, de escucharle sobre su sabiduría y sus análisis del país. Eh, bueno, el terrorismo de Estado cobró una víctima más, sino una víctima cualquiera, un gran líder para la población colombiana. También publiqué en mi cuenta de Twitter unos mensajes que mostraban cómo desde el DAS se hacían comunicados en nombre de las FARC para exaltar la memoria de Manuel Cepeda Vargas y al tiempo vincular el repudio a su asesinato con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, con la Federación Internacional de Derechos Humanos, con el propio hijo Iván Cepeda en ese momento, quien era uno de los cofundadores del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y eso hacía parte, pues, de un escenario de persecución muy bien montado desde el Departamento Administrativo de Seguridad para justificar la persecución y justificar los recursos que invertía el gobierno colombiano en esa época en perseguir a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, a políticos de la oposición.
y persecución que condujo a la muerte de muchos, a las amenazas de otros tantos. Soraya Gutiérrez Argüello ha sido una de las víctimas de esa persecución y se le persiguió, como se persiguió también a Alba Teresa, que tuvo que salir del país al exilio, y nos hablará más tarde también de esa experiencia. Y sobre ese documental que hizo Lisandro Duque, pues quedan muchas lecciones extraordinarias de cómo se construye la memoria, de cómo se teje la resistencia, de cómo, pese a tanta muerte, pues es posible avanzar. Soraya ha estado involucrada hace muchos años representando a la familia de Manuel Cepeda Vargas en ese proceso penal. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo llevó el caso ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que terminó con una sentencia donde se obligó al Estado colombiano a pedir perdón. Acompañó también la demanda de reparación civil extracontractual ante la justicia contenciosa administrativa y los procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. Así que, bueno, todavía no se puede conectar Estela, la hermana de Manuel, pero voy a presentarles el perfil de Soraya. Soraya ha sido presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en distintas oportunidades. Actualmente es su vicepresidenta. Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia. A propósito, conocimos en la Universidad Nacional de Colombia a Jaime Garzón. Soraya fue de la misma generación de Jaime Garzón en la Facultad de Derecho, y también el colectivo de abogados ha llevado el caso de Jaime Garzón ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y le ha representado en los distintos procesos penales y en la justicia contenciosa administrativa, a propósito también del 21 aniversario del magnicidio de Jaime Garzón. Bueno, Soraya pues se ha especializado en el acompañamiento jurídico a sectores sociales, populares y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Contribuyó a la creación del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el Movice, con Iván Cepeda y otras organizaciones de derechos humanos. Fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos entre el año 2007 y 2013, la FIDH, la organización de derechos humanos más antigua del mundo. Va a cumplir justamente en el año 22 100 años de existencia, y reúne a más de 184 organizaciones en 112 países del planeta. Bueno, Soraya también ha recibido premios muy importantes en la ciudad de Nueva York, el premio ABA International Human Rights Lawyer Award, como reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos en distintos lugares del mundo. Bueno, Soraya es una de las lideresas más importantes de este país, una mujer extraordinaria que ha demostrado a lo largo de sus años su valentía, su capacidad para vencer sobre el terror en los peores escenarios. Así que empezaremos contigo esta tarde. Soraya, bienvenida a estos círculos de transformación social, institucional, política. Desde aquí pretendemos contribuir al fin de la cultura patriarcal, pero también de todas las formas de antidemocracia, no solamente que hay en el seno de los estados, sino también en el seno de distintas relaciones sociales, que podamos construir relaciones horizontales, democráticas en todos los escenarios del poder. Bienvenida, Soraya. Tienes la palabra, por favor, para que nos hables de tu participación y la del CAJAR en términos de enfrentar la impunidad en el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luis Guillermo, por invitarme a este espacio tan importante de reflexión, de conversa, de intercambio. Un saludo también para Alba Teresa, para todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia que nos acompaña hoy.
Muchas gracias por tu presentación. Bueno, comentarte que sí, que efectivamente el colectivo de abogados José Alvear Restrepo lleva más de, qué sé yo, casi inmediatamente después del asesinato de Manuel Cepeda Vargas acompañando este caso, acompañando a sus familiares en esa búsqueda incansable por la lucha, por la verdad, por la justicia, por la reparación, por las garantías de no repetición. Eh, Han sido múltiples, muchos los abogados y abogadas que han trabajado incansablemente en este caso, abogados como Alirio Uribe Muñoz, en donde asumió inicialmente la representación en los procesos penales, donde se buscaba establecer la responsabilidad penal de quienes participaron en el crimen de Manuel Cepeda, pero también el equipo de reparación del colectivo de abogados, el equipo internacional, en fin, han sido muchos abogados y abogadas que han participado, pero también, obviamente, la lucha incansable que su hijo Iván Cepeda, pero también que María Cepeda han persistido en esa lucha contra la impunidad. Pues respecto al caso de Manuel Cepeda, ¿qué podríamos decir? Son tantas cosas, ya han pasado muchísimos años desde este crimen y todavía la justicia no ha actuado eficazmente. Pues como ustedes saben o recordarán, y tal y como se vio en el video, el crimen de Manuel Cepeda hizo parte de una operación conjunta cometida por estructuras paramilitares, por miembros del Ejército Nacional, y por supuesto en el marco de una persecución sistemática contra integrantes del partido político Unión Patriótica, en lo que se ha llamado o lo que es el genocidio político contra la Unión Patriótica. El crimen de Manuel Cepeda se escribió en ese contexto de genocidio, en ese contexto de planes de exterminio diseñado desde altas esferas del poder para perseguir, para atacar, para exterminar a quienes desde la legalidad buscaban abrir escenarios políticos de democracia. Manuel Cepeda pues fue un hombre que tuvo múltiples facetas. Por supuesto, una faceta como político, dado que fue representante de la Cámara, pero también senador de la República, y también se destacó por su labor periodística, pero también por ser un soñador, por ser un defensor de la paz, por ser un poeta, ¿no? Este crimen, digamos, logró establecerse la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional. Como ustedes se recordarán, 2 oficiales del Ejército Nacional fueron condenados por este crimen. Igualmente, se estableció la responsabilidad de varios integrantes de estructuras paramilitares al mando de Carlos Castaño Gil. Varios de estos integrantes de las estructuras paramilitares finalmente o posterior a los hechos fueron asesinados. No se estableció la máxima responsabilidad de integrantes y miembros de la fuerza pública que habían estado detrás de este crimen. Los oficiales condenados fueron condenados, pero finalmente se les redujo la pena ostensiblemente en el 2006-2007, obtuvieron su libertad. Algunos de los paramilitares pues fueron postulados a Justicia y Paz, y hoy, después de más de 20 años de ocurridos los hechos, lo que podemos decir es que no se ha logrado establecer esos máximos responsables que estuvieron detrás del crimen de Manuel Cepeda Vargas. Hoy hemos logrado que se vincule al señor José Miguel Narváez. José Miguel Narváez fue subdirector del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el marco del procedimiento de Justicia y Paz se logró establecer de parte de varios miembros de las estructuras paramilitares que José Miguel Narváez habría tenido digamos, una influencia importante en Carlos Castaño, que dictaba en esas épocas en las escuelas de formación de las Autodefensas Unidas de Colombia cursos de formación, estando vinculado a la Escuela Superior de Guerra, y que en esos cursos que dictaba, digamos que justificaba porque era ilícito, se llama matar comunistas. Y en esa perspectiva, él influyó tanto en el asesinato de Manuel Cepeda Vargas como en el asesinato de Jaime Garzón. José Miguel Narváez fue vinculado al proceso. Recientemente se postuló al procedimiento de Justicia y Paz. Nosotros, el proceso, perdón, de la Jurisdicción Especial para la Paz como tercero agente del Estado. Y bueno, en este momento estamos esperando que dentro del caso que se ha abierto la Jurisdicción Especial para la Paz,
efectivamente José Miguel Narváez aporte a la verdad, cumpla con esas condiciones que establece la jurisdicción para poderse hacer acreedor a beneficios y pueda contar la verdad de quienes fueron los autores intelectuales y los máximos responsables detrás del crimen de Manuel Cepeda Vargas, pero también detrás de los crímenes de muchos dirigentes políticos, de muchos dirigentes sociales, del propio periodista y humorista Jaime Garzón. Y bueno, esperamos que este sistema integral pueda ser esa oportunidad para las víctimas, pueda ser esa oportunidad para los familiares, pero también pueda ser esa oportunidad para el partido político Unión Patriótica de establecerse quiénes estuvieron detrás de esos crímenes. Como tú lo dijiste, Luis Guillermo, para cerrar aquí, efectivamente en 25 años pues se ha logrado una condena internacional contra el Estado colombiano por su responsabilidad en el crimen de Manuel Cepeda Vargas. En materia penal pues hemos tenido avances, pero no son suficientes. En reparación se condenó al Ministerio de Defensa y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS también por su responsabilidad en el crimen de Manuel Cepeda Vargas, y como digo, esperamos establecer una verdad clara, una verdad integral, una verdad que permita establecer las garantías de no repetición para que hechos como el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas no continúen en la impunidad. Bueno, muchas gracias, Soraya. Finalmente, Estela se excusa, no le ha funcionado su internet en la ciudad de Pasto, así que no podrá ya acompañarnos. Sin embargo, pues a todos los que siguen esta transmisión, les invitamos a que busquen este documental sobre la vida de Manuel Cepeda Vargas, Manuel el artista, Manuel el pintor, Manuel el escultor, Manuel el poeta, el extraordinario realizador Lisandro Duque. Bueno, gracias, Soraya, por esta presentación inicial. Has mencionado justamente el nombre de José Miguel Narváez Martínez. Hice un hilo esta semana en mi cuenta de Twitter para recordar cómo se fraguó el asesinato de Jaime Garzón. Y primero se intentó desde la Brigada 13 con un desertor de las FARC que lo habían puesto preso y lo pusieron a trabajar con la inteligencia militar para que denunciara a Jaime Garzón como miembro de las FARC, como un colaborador de las FARC. Él se negó a hacerlo y luego decidieron fue su exterminio y procedieron a contactar a través de José Miguel Narváez a Carlos Castaño, que con Don Berna y la banda La Terraza ejecutaron el magnicidio. Y allí hubo un concurso muy similar, ¿no? Porque en el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas participan suboficiales del Ejército Nacional, pero también Carlos Castaño reconoció igualmente su coautoría en haber contribuido a este crimen. Es decir, distintas instancias del Estado. En el crimen de Jaime Garzón participa el ejército decide su asesinato, lo encubre el DAS, 11 agentes del DAS participaron en el montaje para señalar a personas inocentes, dos de ellas que estuvieron detenidas durante años hasta que se dictó sentencia contra Carlos Castaño y se les absolvió en un proceso en el que intervino Alirio Uribe Muñoz como representante de la familia de Jaime Garzón. Pero no es solamente eso, se decidió el exterminio de la banda La Terraza y también participó la policía. En ese caso, el coronel Santoyo, quien luego fuera general de la República, extraditado a Estados Unidos, condenado por narcotráfico y actualmente detenido en Colombia. Les quisiera mostrar y les voy a leer algunos apartes. Si pueden, se alcanzan a ver, este es el comunicado que publicó el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en nombre de las FARC. Sí, en las imprentas del DAS se hacía propaganda de las FARC. Y aquí dice,
a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, encabezado, como los ven ustedes, con el logosímbolo de las FARC-EP. En 1984, las FARC-EP anuncian la creación de un nuevo movimiento político, la Unión Patriótica, cuya fundación se produjo en mayo de 1985. Para noviembre del mismo año se realiza su primer Congreso Nacional y se escoge al doctor Jaime Pardo Leal como su candidato a la presidencia, obteniendo cerca de 400.000 votos. Pero hechos como el del 9 de agosto de 1994, cuando a solo 3 días de su posesión, el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en Bogotá, enlutan la historia de aquellos que con su vida se han entregado a las armas para defender la libertad. Y luego le rinden el DAS a través de las FARC un homenaje a Manuel Cepeda Vargas en los siguientes términos. Es por eso que hoy las FARC-EP le hacen un sentido reconocimiento y se comprometen a continuar luchando por castigar a los culpables de este magnicidio, no solo ante los colombianos, sino solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Corte Penal Internacional y Federación Internacional de Derechos Humanos, CFIDH, a través del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, su hijo y otras personas y organizaciones comprometidas con la paz y la justicia social, se vinculen a la batalla de castigar y dejar en la impunidad a los culpables de quitarle la vida a quienes seguramente hubiera sido un gestor de nuestra nueva Colombia. Y sigue. Este panfleto pues, fue distribuido en plazas públicas, en centros académicos, y que buscaban pues, relacionar, en primer lugar, a Manuel Cepeda Vargas con las FARC, relacionar al colectivo de abogados, a la FIDH, al sistema de derechos humanos. O sea, ayer y hoy la historia sigue igual, digamos, lo que ellos llamaban la guerra ideológica o la guerra política, que era a través también de la difamación y de la calumnia, pretender debilitar a las personas con las que se confrontaban. Y aprovechamos también esta tarde para expresar nuestra solidaridad al senador Iván Cepeda, a su familia, a Reinaldo Villalba Vargas, su abogado, a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, amenazados por las águilas negras que han estado recibiendo amenazas todos estos días. Yo he señalado como uno de los responsables de que esto se produzca al presidente Iván Duque por contribuir a desinstitucionalizar el país, a polarizar el país. Su obligación es respaldar las providencias judiciales y él está ignorando un mandato constitucional. Él no puede salir a descalificar y reiterar los cuestionamientos al máximo órgano de administración de justicia en Colombia, como lo ha venido haciendo. Así que en esa polarización, pues estas amenazas también son su responsabilidad y yo invito a que ciertamente, por lo menos, condene las amenazas y se ordenen las investigaciones respectivas para dar con los autores de las mismas. Bueno, vamos entonces a, luego de expresarle nuestra solidaridad al senador Iván Cepeda, como le he reclamado también al presidente Duque, que le entreguen toda la protección y seguridad necesaria para proteger su vida, la integridad y la de los suyos. Pasemos ahora a presentar a Alba Teresa Higuera. Alba Teresa Higuera está en el exilio ya hace unos buenos años, y quisiera, Alba Teresa, pues, que nos contaras más adelante sobre lo que ha sido esa lucha, porque igual desde el exilio has hecho un trabajo infatigable por los derechos humanos, por la solidaridad, por la paz, por Colombia, y quisiéramos que nos contaras de esa experiencia. Alba Teresa es una lideresa que ha estado desde su adolescencia vinculada a distintos movimientos populares, estudiantiles, en las luchas organizativas de los jóvenes, de las mujeres y de comunidades, de procesos solidarios en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Su compromiso por la vida y por la paz se tradujeron en actos de violencia, represión, hasta que los grupos paramilitares intentaron asesinarla en Colombia y tuvo que seguir los caminos del exilio. Alba Teresa nos ha compartido un poema,
Pétalos gestados en amor. No sé, Alba Teresa, si quisieras empezar leyendo tu poema. Alba Teresa, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho. Ya, entonces te decía que si quieres comenzar leyendo tu poema o si quieres yo lo leo en tu nombre, Vale, como prefieras. entonces voy a leerlo. Uno de los poemas, pero Pétalos gestados en amor es el que tengo aquí. vale. Entonces, primero que todo, saludarte a ti y a Soraya. Es una alegría inmensa hoy encontrarnos después de tantos años de lucha desde diferentes lugares y habiendo compartido pues contigo, Luis Guillermo, y con Soraya, pero también con toda la gente que nos está escuchando, tanto en el país como también ese otro país que estamos desde el exterior, ese país que nos sentimos parte, pero que también aprendemos más allá de las fronteras a construir, tanto en los países que nos han acogido, pero también por nuestro propio país. Como dices, voy a ofrecer estas palabras que es silenciosa como un bosque, silenciosa como un bosque en medio de la jauría, como una tinaja llena de esquirlas de besos, como la piedra en el camino para abrazarte en el descanso. Nostálgica, como una mesa sin pan en la que todas sonríen, como una cascabel en las huellas de mujer, como el mundo sin colores encerrados en el marco o una hamaca tejida por los timbres de cántares. Decadente, como el sistema que subyuga las manos, como el puño que engendra el grito, como la venda sobre tu boca sin estar enferma, como el rojo que tiñe el verde de la esperanza. Tierna, como la cebada rociada con la levadura, como la sombra de las alas en el vuelo sobre mi cuerpo, como los dedos que tocan las cuerdas de mi piel, como la libertad que limpia los pulmones de la vida. Triste, como la casa abandonada, abrigada con el recuerdo, como el afecto perenne entre la intemperie, como el aire lejano de paisajes distantes, como el mar, como el amor que paciente espera entre las palmeras. Bueno, muchas gracias, Alba Teresa. Ahí está tu condición de poeta también, así que nos alegra mucho que compartas con nosotros tu creación literaria que expresas en versos con tu extraordinario amor social. Volvemos más adelante contigo, Alba Teresa. Volvamos con Soraya. Soraya, bueno, llevas ya muchos años en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Cuéntanos lo que ha sido esta experiencia de lucha para ti. ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la has sorteado? ¿Cómo la sigues enfrentando? Bueno, pues yo llevo, Luis Guillermo, casi 25 años en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y bueno, digamos, la posibilidad de defender los derechos humanos la adquirí desde que era estudiante en la Universidad Nacional. Yo creo que la Universidad Nacional de Colombia y el hecho de estar en una universidad pública nos dio la oportunidad de tener una visión crítica. Fuimos estudiantes y somos hijos e hijas de ese contexto de violencia, de ese contexto de persecución, de ese contexto de eliminación de la Unión Patriótica, y por eso me hice defensora de derechos humanos, porque no podía, digamos, soportar que en un país como el nuestro, a quien piensa diferente, a quien desde la legalidad busca construir propuestas distintas de cambio, pueda ser asesinado, pueda ser criminalizado. Y por eso, para mí la Universidad Nacional de Colombia me dio la posibilidad y el espacio para formarme como defensora, como defensora de derechos humanos, y eso, digamos, abrió el puente y los caminos para entrar como abogada y como defensora de derechos humanos en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha sido mi escuela, que ha sido mi vida, y que yo creo que seguramente
terminaré mis años profesionalmente en esta organización a quien le debo todo, a quien le debo lo que soy, a la que admiro profundamente, a la que ha aportado en ese proceso de construcción, porque sin duda alguna el colectivo de abogados es una organización, es un referente en la lucha contra la impunidad en Colombia. Han sido 40 años en donde hombres y mujeres de esta organización han aportado en la defensa, en el respeto, en la garantía de derechos humanos, y porque es una organización que finalmente lucha por transformar, lucha porque un Estado se legitime a través del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y por supuesto, nuestra actividad y la actividad que desarrolla la organización, pues es absolutamente legítima, a pesar de los intentos y a pesar de las persistentes campañas de estigmatización, de persecución, de amenazas a los que nos hemos visto sometidos los abogados y abogadas y el equipo de trabajo del colectivo de abogados. Por supuesto, ese trabajo no ha sido fácil porque así como hemos obtenido grandes satisfacciones en relación a la lucha contra la impunidad, en donde hemos visto la sonrisa de muchas víctimas, de muchas comunidades, cuando a través de las decisiones de justicia algo obtienen de justicia, también ha sido un trabajo que nos ha costado a veces muchas lágrimas, mucho miedo, mucho temor, y eso tenemos que reconocerlo. Y tenemos que reconocerlo porque efectivamente el colectivo en muchos momentos de su vida pues ha sido objeto de muchos ataques que ha obligado al exilio de muchos de sus integrantes, amenazas contra nuestras vidas, pero también contra la vida de nuestros familiares, que no ha sido fácil. Yo creo que en Colombia esta práctica sistemática de persecución a personas que defienden los derechos humanos, a los liderazgos sociales, son prácticas que no terminan. Son prácticas sistemáticas diseñadas desde el alto establecimiento que consideran que quienes defienden derechos humanos son un peligro, son un riesgo, son una amenaza contra la seguridad del Estado, y no entienden que precisamente una democracia se sustenta sobre el respeto a las personas que defienden los derechos humanos. Y bueno, pues han sido momentos muy difíciles, en donde las amenazas han estado presentes. Tal vez el hecho más emblemático fue la persecución que se hizo al interior del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tal y como tú lo señalabas, Luis Guillermo, en donde este aparato de inteligencia que dependía de la Presidencia de la República y en consecuencia en la época presidencial del presidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió en una especie de policía política dedicada a neutralizar, a restringir, a amenazar, a atacar la labor de organizaciones defensoras de derechos humanos, de periodistas críticos, de personas de partidos políticos de oposición. Y el Departamento Administrativo de Seguridad se convirtió en una estructura criminal, que amenazó a nuestros familiares, que amenazó a nuestros hijos, que buscó generar, desconfianza al interior de nuestra organización, y que por supuesto su motivación estaba en esa concepción de considerarnos como enemigos internos, y a partir de allí diseñar toda una estrategia de persecución y amedrentamiento. Fue difícil, yo creo que fue muy difícil, más en un escenario como el nuestro, en donde las mujeres todavía tenemos pocos espacios, todavía nos falta, que se sigan abriendo más bien esos espacios de participación, y donde las amenazas contra las mujeres revisten una gran discriminación también de género, porque va dirigida a atacar nuestra condición de ser mujeres, de ser madres, de ser defensoras de derechos humanos, y eso tiene un impacto distinto, un impacto diferenciado, que muchas veces es desconocido, es negado, y que los daños que causa son enormes. Pero bueno, yo creo que en medio de todo, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi compañero, el apoyo de mi hija ha sido fundamental para seguir adelante. Yo creo firmemente en este trabajo que hago. Creo que todos y todas deberíamos ser todos los días defensoras y defensores de derechos humanos. Creo que este ha sido un ejercicio que me ha ayudado a alimentarme como mujer, como profesional, y creo que
que, digamos, me veo en un futuro continuando con esta labor. El colectivo ha sido una escuela para muchos jóvenes, estudiantes, abogados y abogadas que también encuentran en la práctica del derecho un instrumento para transformar el país, para buscar hacer justicia, para buscar disminuir las brechas de desigualdad y exclusión en la que se encuentran muchas comunidades, muchas personas que viven en la pobreza, y creo que sí es posible considerar que la profesión del derecho puede aportar en estas transformaciones sociales. Entonces, mi llamado es un llamado de esperanza, a pesar de lo oscuro que parezca el panorama hoy, con todo lo que está pasando actualmente, a pesar de incluso este momento de pandemia que nos encierra y que nos pone a mirar la vida de otra forma, todavía sigue existiendo esperanza para seguir luchando, para seguir transformando, para seguir aportando en estos procesos de justicia, de paz y por supuesto de igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, muchas gracias, Soraya. Más adelante volveremos contigo. Ahora regresamos con Alba Teresa. Alba Teresa, cuéntanos de cómo fue tu involucramiento en el compromiso por la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, cómo llegaste a Bogotá, luego cómo se produjo el tema de las amenazas y el exilio. Alba Teresa, ¿nos escuchas? Ahora sí, Luis Guillermo. Sí, ya, puedes hablarnos, por favor. Te escuchamos. Bueno, gracias. Primero, pues igual me uno pues al dolor de las mujeres, como tú decías al principio, de todos estos hechos atroces, sobre todo en un país donde se tienen que garantizar los derechos de la infancia, que por el contrario estemos viendo y viviendo estas atrocidades, ¿no? Asesinatos. Luego, pues igual, toda nuestra solidaridad pues con María y con Iván, ¿no? Porque Manuel, como tantos otros defensores y luchadores en Colombia, nos han mostrado ese camino que es legítimo por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres, de los territorios, que son justos y reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también en la Constitución del país. Y obviamente, pues también nuestro trabajo y nuestro servicio en acompañamiento a Iván Cepeda no está solo. Sabemos que los crímenes en el país siguen siendo impunes, pero también la última sentencia de la Corte demuestra precisamente, llegados a que lo que tanto luchamos por la justicia, por la verdad y por la memoria, nos alegra que por fin por lo menos a Álvaro Uribe Vélez se le haya demostrado solamente en algo sencillo, pero creemos que es la puerta precisamente para que pague por todos los crímenes que ha cometido. Con esto quiero decir que tal vez pensáramos que toda la vida nuestra de experiencia y de lucha no tiene sus efectos en las transformaciones que queremos, pero también las personas que llevamos tantos años luchando, consideramos que muchas veces eso que sembramos, en algunas veces lo vemos a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Así como ha contado Soraya, yo también empecé muy joven a trabajar en el mundo de los derechos humanos desde los 12 años. Obviamente no pude vendarme los ojos, como sé que muchas de las personas que están aquí escuchándonos hoy en día, y también de esa experiencia y de ese compromiso que se tiene, no pudimos quedar indiferentes cuando vemos las injusticias. No pude ser indiferente cuando veía que se veía una violencia socioestructural en la pobreza, pero en la feminización de la pobreza. Cuando veía a las mujeres en los barrios marginados, y no solamente con hambre, sino también golpeadas y viviendo ese efecto del patriarcado que determina tanto las sociedades en el mundo, y esa violencia machista precisamente en detrimento de sus derechos. No podía ser indiferente cuando veía que habían barrios de reubicación y ese derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental, reconocido en los derechos económicos, sociales y culturales, se estaba violentando. Pero que además, contrariamente, como vemos en tantos lugares,
cuando la gente se pedía que se le garantizara ese derecho, sean los derechos económicos, sociales y culturales, pero también los derechos civiles y políticos, o los derechos de los pueblos, o los derechos al medio ambiente, derechos que históricamente los pueblos hemos demostrado que la única forma de que se nos garanticen es también con nuestro trabajo, nuestro compromiso, pero con una conciencia clara de género, con una conciencia de clase, con una conciencia de que podemos transformar estas realidades. A partir de ahí, claro, no fui ya indiferente y desde los 12 años empecé a construir todo este camino que es el mundo de la defensa de los derechos humanos y de las mujeres. Luego pues vine luchando por la defensa del movimiento estudiantil, luego por la defensa de las comunidades también, la defensa de los territorios, la defensa de los derechos de las mujeres y obviamente eso que hemos vivido en el país, que es el desplazamiento forzado interno, como uno de los países en el mundo que más ha sufrido. Y sé que todas somos conscientes que este desplazamiento forzado interno ha sido también por la disputa de la tierra, por la disputa de los recursos naturales, por el efecto del narcotráfico, pero no como nos han dicho, el narcotráfico de las comunidades campesinas o las comunidades afro en los pequeños territorios, sino de los grandes narcotraficantes que todas y todos sabemos que han llegado también a la política, han llegado al Senado y que sabemos que se ha demostrado los vínculos directos con los paramilitares, con el narcotráfico y el control político y social que han tenido en el país durante décadas. Obviamente, hoy decirlo es fundamental porque permite ver qué clase política tenemos en el país, exceptuando obviamente alguna gente de partidos que sí son representantes de lo que el pueblo queremos en esa garantía de los derechos. Por lo tanto, cuando vemos estas realidades, seguimos luchando precisamente por esa igualdad y por esa equidad. A partir de ahí, ha habido todo un exterminio. ¿Sabéis? Yo vengo del departamento de Santander. El departamento del Santander y el nororiente fue también una forma de probar el control militar, el control paramilitar y geoestratégico, precisamente para aniquilar ese movimiento social y sindical y de mujeres que se estaba desarrollando. A partir de ahí sabemos que han desarrollado varias estrategias, que es la persecución, pero también la judicialización. Y en la judicialización sabemos que han intentado involucrarnos, precisamente como bien decía Luis Guillermo, ¿no? O que tenemos nexos con la guerrilla, o que tenemos nexos con otros grupos. Por lo tanto, el objetivo ha sido exterminar el movimiento social, cualquier tipo de pensamiento diferente o de oposición. Sin embargo, nosotros somos, como dirían, como la madre tierra. Cuando las semillas siembran y nos juntamos, es esa fuerza que nos da para seguir creciendo. Y tal vez a través de la vida, encontrarnos tantas defensoras y defensores de derechos humanos es lo que ha permitido que nos multipliquemos, que nos sintamos acompañadas y que hombro a hombro veamos un camino común para seguir luchando. Es extraño que esté contemplado en las constituciones internas precisamente esa garantía de los derechos, pero que cuando vamos y luchamos por su exigibilidad, se nos persiga y se nos intente asesinar, se nos amenace. Pero también, como bien decía Soraya, específicamente en las mujeres, se ejerce una violencia desproporcionada, con sevicia y con crueldad, porque lo que se desarrolla hacia las mujeres, como son las violencias sexuales, las torturas en nuestro cuerpo, las amenazas a nuestros hijos o a nuestras hijas, el decir que si nosotras no dejamos de trabajar en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, van a exterminar a nuestras familias. Esos son intenciones precisamente que van contra las mujeres para debilitar nuestra fuerza y nuestra lucha. Pero nosotras hemos empezado a construir puentes indestructibles, donde nuestros brazos son los que nos abrazan precisamente para sostenernos desde los cuidados, pero también desde esa visión legítima
por la que hemos optado en la vida, que es luchar por la defensa de los derechos humanos. Después que no pude estar ya en Santander, haciendo todo un trabajo con la población desplazada, forzada interna, tuve que trasladarme a Bogotá, porque sé que muchas de nosotras, antes de tener que salir del país, nos movilizamos dentro del país. Siempre es esa resistencia. ¿Por qué? Una cosa es que yo sea libre y voluntariamente decida salir de mi país, y otra cosa que sea en contra de mi voluntad, porque no permiten ni dejan que trabajemos por la defensa de los derechos humanos y de las mujeres. En Bogotá estuvimos trabajando desde la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, junto con todo el movimiento sindical, todo el movimiento de derechos humanos, el movimiento afro, indígena, campesino, el movimiento estudiantil, con ese objetivo de informar a la comunidad internacional. Una comunidad internacional que lleva años acompañándonos, una comunidad que ha enseñado lo que es la solidaridad internacionalista, esa lucha y acompañamiento entre los pueblos, que ha permitido precisamente que un país como Colombia u otros países sigan en esa resistencia, sigamos tanto en el país como fuera del país. Esa solidaridad internacional que ha permitido que pudiéramos llegar a mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto los mecanismos universales como los mecanismos regionales. Y es así como llegamos, y yo sé que estamos hablando del movimiento de derechos humanos hace más de 30 años, pero bueno, tampoco es que sea tan mayor, ¿no? Todo se ha dicho, pero que llegamos hace más de 30 años y logramos entrar a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas precisamente para plantear el punto de Colombia y las violaciones de derechos humanos, pero además también todo lo que estaba ocurriendo en el país y el movimiento y la exigibilidad por la garantía de esos derechos. A partir de ahí, por hacer este trabajo de denuncia, de compromiso desde las mujeres, trabajando también con una oficina en Bélgica, que es la Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, y con la oficina en Estados Unidos, la Youth Office en Colombia, y con otras organizaciones de derechos humanos, fue que se intensificaron las amenazas, que finalmente tuve que salir al exilio con mi familia. Cuando estamos en el exilio, junto con mi compañera Leonora Castaño, que está aquí a mi lado, que sé que también todos y todas la conocéis, nosotras nos encontramos y dijimos, no vamos a permitir que el Estado colombiano, con exiliarnos, piense que nos ha doblegado o que nos va a poner de rodillas para decir que no podemos seguir trabajando y comprometidas con la defensa de los derechos humanos y de las mujeres. Y aún con todas las dificultades que tenemos, porque este territorio del exilio, estamos hablando más de 6 millones que estamos fuera, 6 millones que se nos ha querido invisibilizar, que no se nos garantizan los derechos ni el país que nos expulsó, que es Colombia, y muchas veces ni el país de acogida. Personas exiliadas que tenemos rupturas familiares, tenemos rupturas afectivas, tenemos rupturas con nuestros procesos, los que construimos en Colombia durante tantos años. Eso es una forma también de querernos castigar por esta opción clara de defensa de la vida y por esta conciencia de clase que tenemos y este compromiso. Desde ahí, nosotras nos sentamos y dijimos, el Estado colombiano no nos va a doblegar. Y aunque estemos en el exilio, vamos a seguir luchando por esta, que es legítima nuestra defensa por la vida, por los derechos de las mujeres. Y empezamos a juntarnos muchas personas exiliadas en diferentes lugares. De ahí, en el 2004, junto con Leonora Castaño Cano, fundamos la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Primero, para encontrarnos desde las mujeres, para desde las mujeres nuestro sentir, con una metodología de género, pero una metodología y esta perspectiva desde nosotras, con enfoque diferencial, con enfoque étnico, con el enfoque de los cuidados, que es fundamental. Desde ahí nosotras empezamos a caminar juntas, precisamente con el objetivo, no solamente de incidir en nuestros países de acogida, sino para incidir en la política pública en Colombia, para que se tenga en cuenta el enfoque diferencial, que tiene que ser también desde las mujeres,
pero desde unas políticas que corresponden a nuestras necesidades, que son parte de una democracia y de un sistema pluralista, diverso, que reconoce, pero que también nos incluye. Desde ahí nosotras decidimos juntarnos con otras mujeres que también están en Canadá, mujeres en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en todo el Estado español, en Francia, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Bélgica, en Londres y mujeres retornadas en Colombia. Todas nos hemos ido comunicando y trabajando conjuntamente por más de 10 años que venimos en ese trabajo. Pero además, también fundamos con muchos compañeros y compañeras el Foro Internacional de Víctimas, también como ese derecho nuestro, ¿no?, a exigir y a juntarnos para hacer propuestas y alternativas desde el exilio para Colombia, pero también a nivel internacional. Y venimos trabajando en otros procesos como defendiendo la paz internacional o en las Américas, que también hablamos de Revipaz. Pero además cada una de nosotras en nuestras localidades hemos también constituido organizaciones de base, porque este es el trabajo popular que hemos aprendido nosotras. Nosotras somos personas común y corriente, campesinas, estudiantes, afro, indígenas, sindicales, mujeres de comunidades de clase trabajadora que nos hemos ido forjando y acompañando, cualificando políticamente para que el trabajo nuestro tenga impacto en la transformación de este modelo capitalista que ya todas y todos somos conscientes que subyuga precisamente a todas las comunidades en el mundo. Desde ahí nosotras, con todo este gran movimiento, venimos haciendo un trabajo internacional. Primero a nivel interno en nuestros países. Desde ahí hemos tenido relación con parlamentarios, con senadores y senadoras, para incidir precisamente en esa política pública, pero para que la relación desde los estados, precisamente, también llame la atención al gobierno colombiano y, como lo decía Luis Guillermo, en este momento la responsabilidad del actual presidente, Iván Duque, de proteger y garantizar la defensa de toda la gente que está comprometida precisamente con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con el derecho al medio ambiente, de los territorios, ¿no? Eso es fundamental. Y los senadores y parlamentarios en el Estado español o en otro país vienen exigiéndole precisamente al gobierno colombiano en ese aspecto, pero también con el movimiento social y feminista en cada uno de los países, porque es fundamental para sensibilizar. Lamentablemente, el control de los medios de comunicación no permite que en el Estado español se conozca lo que está pasando en Colombia. Se invisibiliza totalmente la situación. Nuestra labor de sensibilización, de ir haciendo ese trabajo popular que aprendimos desde Latinoamérica, desde un país como Colombia, fue precisamente empezar a desarrollarlo en los países que nos han acogido. Y desde aquí también somos parte del movimiento social de lucha y de resistencia en el país de acogida, obviamente por la exigibilidad, la garantía de los derechos y también de las mujeres, por la equidad y porque por fin logremos acabar con las injusticias. Nosotras, desde el movimiento del exilio, desde las víctimas en el exterior, incidimos en lo que ha sido el proceso de paz, lo que fue el acuerdo entre la FARC y el gobierno colombiano. Desde aquí, en forma proactiva, nosotras desde la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y inmigradas, mandamos propuestas concretas a la mesa de negociación en La Habana, tanto a la FARC como al gobierno colombiano y a la subcomisión de género, porque somos conscientes que la subcomisión de género en el proceso colombiano ha sido sui generis en el mundo. Y somos conscientes que a partir de la formación del sistema integral de verdad, justicia y reparación, tanto de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Jurisdicción Especial para la Paz, que arropamos y que acompañamos, son fundamentales para estos procesos que hemos luchado durante tanto tiempo, que es el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la no repetición, a un retorno con garantías.
derechos fundamentales que venimos desde hace años luchando por ellos. Desde ahí, nosotras como colectiva presentamos el primer informe desde las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas a la Comisión de la Verdad, un informe que trabajamos en apoyo con Cisma Mujer, pero también con la red de lideresas y defensoras de derechos humanos en el país. Y ONU Mujeres. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacer un trabajo transnacional, porque estar más allá de las fronteras permite no solamente seguir construyendo este puente con las organizaciones en Colombia, sino también con las organizaciones en cada uno de los estados que nos ha acogido. Desde ahí hablamos también de políticas transnacionales, porque somos conscientes que, como es el caso de la Unión Europea, que se incide en políticas transnacionales que finalmente limitan los derechos en cada país, igualmente nuestra apuesta es que sea la solidaridad transnacional y el acompañamiento entre los pueblos, como una forma de vida diferente y como un ejercicio de política que realmente demuestre que el centro somos las personas, los seres humanos y la clase trabajadora. Desde ahí entregamos ese informe a la Comisión de la Verdad, donde hemos demostrado no solamente el impacto de la guerra en la vida de las mujeres en Colombia, sino el continuo de violencia hasta el día de hoy, en el cual seguimos sufriendo el desplazamiento forzado transnacional. Ese continuo de violencias se demuestra también con la intencionalidad de un Estado patriarcal, un Estado capitalista que persigue con intencionalidad a las mujeres y para precisamente, como ha pasado con los casos de Anmusí, con casos de la OFP o con muchos casos de organizaciones de mujeres, para exterminar precisamente todo este movimiento que es en defensa de la vida y de la transformación y de los territorios. Pero también estamos trabajando hacia la JEP y hacia la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Nuestra apuesta, obviamente, siempre lo decimos, por una paz completa, por seguir incidiendo, no solamente para que se reanude el proceso de negociación con el ELN, sino también para que este acuerdo que se ha firmado con la paz se materialice, se concrete, porque somos conscientes que no hay ningún tipo de voluntad por parte del gobierno colombiano. Pero eso también lo estamos diciendo en cada uno de los estados de acogida. Y luego, obviamente, por los derechos nuestros como víctimas en el exterior, en lo cual, como bien lo ha dicho Naciones Unidas, sigue habiendo una responsabilidad del Estado colombiano, que es el que ocasionó que tuviéramos que salir del país. Por lo tanto, en esa responsabilidad debe seguir garantizando nuestros derechos fundamentales. Desde ahí incidimos en lo que es el organismo por parte del gobierno colombiano, que es la Unidad de Víctimas, en lo cual también participamos en la mesa de participación de las víctimas, porque creemos que son espacios en los cuales incidimos y tenemos todo el derecho como víctimas también para transformar y sobre todo para que haya una política pública que nos incluya a las víctimas en el exterior. Nos hemos reunido con las víctimas en el país porque muchas veces aprendemos a que lo que nos une es lo que donde nos tenemos que encontrar. Y a partir de ahí, seguir construyendo conjuntamente. Recientemente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, hemos creado el programa de protección de defensoras y defensores de derechos humanos, formado con organizaciones de aquí del Estado español. ¿Por qué? Porque el objetivo también es traer una defensora y un defensor que estén durante 6 meses y hacer todo un trabajo de sensibilización en el Estado español, que sea desde la voz de las mujeres en los territorios, para que cuenten la historia, para que cuenten cuál es el saqueo que hay en el país, para que cuenten que precisamente esos recursos naturales que tenemos hace que se empobrezca en verdad y no se reconocen los derechos. Desde ahí, este programa, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento, pero también con otros organismos internacionales como Protect Defender, permite que en el Estado español nos encontremos también con diferentes programas, con el objetivo de que también dar un respiro a ese trabajo que somos conscientes que se realiza en Colombia, a esa lucha diaria, y que aquí también podamos fortalecer precisamente el trabajo de sensibilización y de denuncia.
Desde aquí las diferentes plataformas, sé que todas y todos sabéis, con el foro Defendiendo la Paz, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, y también lo que hemos creado, el Internodal de Género, como parte de la Comisión de la Verdad, que estamos también ahí, muchas mujeres en el exilio, acompañando desde los nodos todo este trabajo de la Comisión de la Verdad. Desde ahí hemos hecho trabajo de incidencia, también en La Haya. Hemos hecho manifestaciones internacionales, concentraciones internacionales. Hemos recorrido diferentes estados. Hemos tenido reuniones con organismos multilaterales de derechos humanos de Naciones Unidas. Todo esto es solamente para deciros que nuestra lucha sigue estando en pie, que nunca hemos salido del territorio en el cual siguen estando nuestras entrañas y nuestras raíces, que la madre tierra nos arropa aún en que estemos en el exilio, que nosotras seguimos dejándonos la piel precisamente por esta convicción, por esta justicia que consideramos que es legítimo, que las mujeres seguimos cantando a la esperanza, con desde nuestra resistencia, que las mujeres seguimos tejiendo esto que es fundamental en los pasos de la huella para que la memoria siga hablando y la verdad sea la que nos ilumine en un mundo de esperanza que siempre estamos convencidas que será más cercano. Por ello, siempre nuestra disposición y nuestra lucha y nuestras manos al servicio de lo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alba Teresa. Extraordinaria intervención y relato del compromiso tuyo y también de Leonora Castaño. Un gran abrazo para Leonora. Ya invitaremos Hola, Leonora, ya te invitaremos en otro programa porque también Gracias. ese esfuerzo tuyo merece ser escuchado, esa lucha tuya. Bueno, nos saluda Rafael Antonio Sandoval desde Nueva York. Les envía un fuerte abrazo. También María Cepeda Castro desde Grecia, quien te abraza, Alba Teresa, y también te felicita por ese compromiso y la profundidad de esa lucha desde el exilio, que cuando yo lo viví también durante 15 años, lo sentí como una doble lucha, porque tú haces lo que tienes que hacer, pero igual tienes que estar con tus entrañas en tu tierra y padeciendo lo que padece nuestro país. Bien, volvemos contigo, Soraya. Hablaba Alba Teresa, y tú también lo mencionaste, de esa perspectiva patriarcal, violenta, de la represión. Recuerdo esa amenaza que recibiste, sabiendo que eres madre de una hija única, te enviaron una muñeca a tu casa descuartizada, quemada en sus genitales, anunciándote que si seguías haciendo lo que estabas haciendo ponías en peligro tu familia, tu propia vida, tu razón de existir. Una carga de enorme violencia, justamente para tocar a las mujeres en su más profunda intimidad, en su más profundo amor, el amor maternal, la sensibilidad femenina, los derechos sobre tu cuerpo, o sea, toda la carga simbólica de la violencia patriarcal expresada de la manera más cobarde a través del Departamento Administrativo de Seguridad. Tú, pues, intuiste por la dirección que se colocó, por todos los elementos desde que recibiste la amenaza, de que esa amenaza venía del DAS. Luego lo corroboramos. El capitán de la Armada Nacional, que fue subdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, confirmó que efectivamente el texto de esa amenaza y esa muñeca descuartizada y quemada había sido elaborada por hombres de la inteligencia del gobierno colombiano. Nosotros pagando los impuestos para mantener a esos criminales en el poder.
Y bueno, hemos hecho un largo recorrido. Soraya nos ha contado parte de su experiencia. Pero volvamos a ti, Soraya, a tu infancia, a tu adolescencia, a tu ciudad natal, Sogamoso, a tus padres, a tu padre que estuvo involucrado pues en tratar de, a través de una política honesta, de contribuir en algo a transformar este país, a través de tu madre que ha sido educadora toda su vida. Hablamos de eso, Sorayita. Sí, Luis Guillermo, alguien me decía estos días que uno es hija o hijo de su contexto, y efectivamente yo soy hija de mi contexto y de mi contexto familiar. Mi padre fue un hombre muy humilde, fue un hombre nacido de una familia campesina aquí de Boyacá. Fue un hombre que ni siquiera alcanzó a terminar su primaria, pero fue un hombre que desde muy niño, en medio de la pobreza que tuvo que vivir y la que están sometidos muchas familias campesinas en Boyacá y en muchas partes de Colombia, salió adelante y conoció a mi madre que era una maestra rural, que trabajaba en una vereda también en condiciones muy difíciles, y se conocieron y yo creo que esos dos grandes seres humanos, mi madre y mi padre, fue lo que nos han enseñado hoy, son, digamos, nosotros somos el resultado de lo que ellos nos han entregado, nos han dado y nos dieron. Mi padre decidió entrar a la política local. Él fue concejal de Sogamoso, también fue diputado de la Asamblea Departamental a pesar de ser un hombre tan humilde, y se destacó precisamente aquí en Sogamoso y en general en Boyacá por defender las causas de los sectores más pobres, de los sectores excluidos, y de los cargos públicos defendió la honestidad, defendió la transparencia, defendió, digamos, luchó porque las comunidades en donde él creció, fundamentalmente la comunidad de Monquirá, pues tuviera condiciones dignas, condiciones de vías de acceso, condiciones para sus niños y niñas, y yo creo que fue un referente muy importante en mi vida. Él falleció hace más de, qué sé yo, 33 años tal vez, muy joven en un accidente de tránsito, pero yo creo que su legado siempre estuvo allí. Yo recuerdo que él me dijo en alguna oportunidad que yo tenía que estudiar en una universidad pública, y él sabía que la universidad pública es el escenario donde nos forma, como lo dije en un comienzo, y él falleció pues, sin que supiera que yo había pasado a la Universidad Nacional, porque justo él murió días antes en que me dijeran a mí que había pasado en la Universidad Nacional, que para mí también fue muy triste, pero creo que después de 33 años todavía la gente lo recuerda, y creo que, y siempre he dicho, el mejor homenaje a su memoria es poder saber que hoy es recordado, que hoy sigue siendo un referente de muchos políticos de Sogamoso, y que muchos políticos de hoy deberían de aprender de gente como mi padre, que desde la humildad, cuando decidió entrar a la política, era porque el ser político implica defender lo público. Un político defiende los intereses de todos y todas, no defiende intereses de poder, no defiende intereses de clase, no defiende intereses corporativos o no defiende intereses de su partido, sino que un político defiende los intereses de las comunidades, de las personas y, por supuesto, de los sectores más excluidos de la sociedad. Ese es el deber ser de un servidor público. Yo creo que mi padre fue un ejemplo de eso, y yo creo que tú también, Luis Guillermo, tú también lo eres ejemplo de eso, que a pesar de que hoy estás en la esfera, digamos, del Estado, sin embargo, uno nunca deja de ser defensor de derechos humanos, y por supuesto que cuando uno está por fuera, digamos, del Estado, como lo que hacemos las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estamos allí, por supuesto, para exigirle al Estado, para trabajar porque el Estado cumpla con esas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, porque para eso está. Para eso está un Estado. Un Estado está para garantizar, para proteger, para prevenir las violaciones de derechos humanos
que se cometen contra la gente. Ese es el deber ser, eso es lo que legitima a un Estado, eso es el principio fundamental sobre el cual se erige una democracia. Y cuando uno está dentro del Estado, pues por supuesto que dentro del Estado debe luchar porque efectivamente ese Estado lo cumpla, lo haga y no se le acaba a uno su voz, sino que adquiere una mayor responsabilidad precisamente por estar dentro del Estado, para estar llamando la atención sobre, digamos, sobre actuaciones de funcionarios del Estado que le están cumpliendo con esas obligaciones, y yo creo que ese es el deber ser de ese funcionario de Estado comprometido con esas causas de derechos humanos, comprometidos con la justicia y por supuesto denunciando si se cumple con esa función pública, con esa defensa de ese bien público que son los derechos humanos. Entonces, yo creo que mi padre era eso, y creo que ahora, recordando a propósito de la situación que se ha enfrentado por denuncias temerarias que se están haciendo, creo que es importante decirlo y señalarlo porque es el deber ser de cualquier funcionario del Estado. Pero bueno, vuelvo como a lo que me estabas preguntando, y es también que también mi madre ha desarrollado un papel fundamental digamos, en mi proceso de formación y mi proceso de crecimiento. Mi madre también, como les decía, fue una maestra de una escuela rural que también le tocó unas condiciones muy difíciles en su vida, que terminó su normalidad en Saboyá en condiciones también muy difíciles, muy adversas, pero que también fue una mujer que se destacó en el medio del magisterio, en la Federación Colombiana de Educadores. En mi caso funcionó durante mucho tiempo el sindicato de profesores de Sogamoso, y desde allí pues ella se destacó por promover esa lucha por la defensa de los derechos del magisterio, por la defensa de la educación pública, por la defensa del estudiantado, de los derechos estudiantiles, porque realmente aquí en Colombia la educación pública es la posibilidad y el escenario donde los seres humanos puedan aprender, y precisamente ese proceso de privatización se ha podido llevar a cabo, esa raíz de la persecución que ha sufrido el magisterio colombiano, de las condiciones lamentables en que un gobierno, y este gobierno, como los gobiernos anteriores, han mantenido a la educación pública, donde cada vez más se reducen las posibilidades que un grueso sector, que la mayoría de la población colombiana, que la mayoría de nuestros niños y niñas no gocen de ese derecho a la educación, y que hoy claman, como está clamando la Universidad Nacional, para que se inviertan recursos para esta universidad, para las universidades públicas, porque es la posibilidad de que niños y niñas se puedan formar, porque es la posibilidad de garantizar ese derecho a la educación, y porque es, digamos, una obligación que tenemos todos, independientemente de estar hoy como lo estoy yo en una organización de derechos humanos, sino que todos tenemos la obligación de defender la educación pública como una educación de calidad, como una educación y con condiciones también dignas para los profesores y profesoras, que es lo que no existe en Colombia, y que finalmente la gente se la va olvidando, digamos, ese tema de la educación como derecho, y cómo se vuelve la educación una mercancía. Si tengo plata, pues pago los mejores colegios, si tengo plata, pago las mejores universidades, y no defender ese derecho a la educación pública, como pasa igual con la salud. Entonces, me voy de aquí para allá, pero para decir que yo soy fruto como de ese proceso de mi madre y mi padre, de ese proceso de formación también en la universidad. Creo que en la universidad hubo profesores también muy importantes que nos enseñaron el valor de la profesión del derecho. Conocí compañeras y compañeros que también me formaron como dirigente, como defensora de derechos humanos, y finalmente uno es fruto de ese contexto que lo ha rodeado desde que somos niños y niñas, pero hasta cuando también somos jóvenes, y luego en mi adultez, cuando ingreso al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Creo que, digamos, que estos escenarios de defensa de derechos humanos nos plantea hoy muchísimos retos. Como lo decía Alba Teresa, han sido procesos largos. Yo creo que el colectivo de abogados es una organización que ha sido como la cuna que me formó también de manera importante, pero no es Soraya Gutiérrez. Yo creo que, y tampoco es solamente el colectivo de abogados, ha sido también fruto de un proceso de articulación con muchas organizaciones defensoras de derechos humanos. Ha sido un trabajo en donde hemos construido también y hemos aprendido de las comunidades de las víctimas. Yo creo que a mí también me ha formado mucho y me ha acercado mucho a lo que ha significado la criminalidad de Estado, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Pues ha sido un proceso en donde he conocido a muchos hombres y mujeres
que se mantienen dignos, que se mantienen altivos, que no renuncian a las posibilidades de que sus derechos a verdad, justicia y reparación sean reconocidos, porque ese es el primer paso para que los crímenes no se vuelvan a repetir. Y allí he aprendido de ellos en esos talleres de formación que hacemos dentro del colectivo de abogados, en las escuelas de formación por la memoria y contra la impunidad. Y creo que esos puentes que he logrado, que hemos logrado construir, no en Bogotá, sino en las regiones, con las comunidades, con esas comunidades apartadas, es lo que nos ayuda a formar también, lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a seguir manteniendo esa esperanza de que es posible transformar, de que es posible luchar y que es posible construir una Colombia distinta. Pero también he encontrado esos aprendizajes en mis colegas de otras organizaciones de derechos humanos. Juntos hemos forjado caminos de unidad. Creo que el escenario también de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha sido un escenario muy importante. Como lo decía Álvaro Teresa, la coordinación Colombia-Europa es una plataforma que reúne a más de 286 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, organizaciones que trabajan en todos los territorios de Colombia y que con muchos esfuerzos siguen apostándole a las garantías para defender los derechos humanos, pero siguen apostándole a la paz. Y este escenario pues ha sido un escenario de articulación porque tiene, digamos, como tres elementos fuertes que nos unen, y es un tema, la defensa de derechos humanos; dos, esa incidencia fuerte que, como lo dice María Teresa, tenemos que hacer ante la comunidad internacional para que efectivamente la comunidad internacional mantenga su atención en lo que pasa en Colombia, para que esa atención se refleje a través de las exigencias que debe hacer a los estados para que cumplan con derechos humanos, y que si no lo hacen, pues deben por supuesto, ser sometidos al escrutinio internacional, tanto político, pero también de órganos interestatales de protección, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Sistema de Naciones Unidas, pero también la Corte Penal Internacional. Entonces, creo que ese trabajo que ha hecho la Plataforma de Derechos Humanos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, pero también la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, ha sido muy importante, digamos, en esta lucha, que no la hacemos solo como colectivo, sino está articulado a ese trabajo de incidencia que hacemos con las organizaciones de afuera, con la UIDACO, que es un escenario también de articulación en Europa, pero también con las organizaciones de Estados Unidos que han estado siempre ahí atentas a seguir manteniendo la atención en el Departamento de Estado, en el Congreso de Estados Unidos, sobre la situación de derechos humanos, y federaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual el colectivo es parte, y de la cual yo fui vicepresidenta por un periodo de 6 años. También fue una experiencia muy importante, porque también nos hace entender que la lucha que desarrollamos aquí en Colombia no podríamos hacerlo si no construimos, si no fortalecemos esos lazos de solidaridad de otras luchas que hacen otras organizaciones en muchas partes del mundo. Creo que la Federación Internacional de Derechos Humanos me dio la oportunidad pues de conocer gente y organizaciones de las Américas, de Centroamérica, organizaciones de África, organizaciones de Europa, organizaciones de Asia, en fin, en donde en muchos lugares del mundo seguimos persistiendo por trabajar en que otro mundo es posible, en que un mundo basado en la justicia, en el respeto a los derechos humanos puede ser posible. Y creo que yo soy fruto de mi experiencia familiar, de mi experiencia estudiantil, de mi experiencia como organización, pero también de mi experiencia y esas alianzas importantes de solidaridad y afecto también de las organizaciones internacionales. Bueno, muchas gracias, Soraya. Tú has mencionado un tema importante a partir de la experiencia de la lucha política de tu padre, y es que cuando se pretende servirle a la comunidad a través de una representación política, se debe servir a la comunidad, se debe servir los intereses generales y no los intereses particulares. Y sí, efectivamente, como funcionario público he difundido al interior del Consejo Nacional Electoral la importancia de la ética, no solamente en el tema de que no nos robemos los recursos públicos, no solamente en ese tema, sino en servirle realmente a toda la ciudadanía, en servir nuestras obligaciones sin un interés
partidista. Y esa es la razón de ser, como tú lo mencionabas, la razón de ser del Estado. Volvemos contigo, Alba Teresa. Háblanos justamente de cómo te integraste al Estado español, de la ciudad donde vives. No es sencillo a veces poderse integrar y poder desarrollar una lucha en países donde crece la xenofobia, donde cuando hay problemas de desempleo, se mira mal al extranjero. Bueno, eso se vive en muchos países donde tenemos a más de 6 millones de colombianos y colombianas que aspiramos algún día puedan volver a vivir en su patria, recuperar su tierra, recuperar su gente. Hablemos de eso, Alba Teresa, y con un mensaje final. También te invito a que nos vuelvas a leer uno de tus maravillosos poemas. Alba, ¿nos escuchas? Tu micrófono no te estamos escuchando. Bueno, entre tanto, saludos de Yaya López desde Berlín y también saludos de Marcela Corredor para ustedes. ¿Ya habilitaste el micrófono, Alba Teresa? Hola, no te escuchamos. Alba, tenemos problemas con la conexión. Alba Teresa, ¿nos escuchas? Bueno, hemos tenido dificultades en la conexión con Alba Teresa. Bueno, Soraya, entonces despidámonos. Despidámonos hablando de estos retos que tenemos. Llevamos muchos años de lucha, muchos años de experiencia. Estos círculos de solidaridad que estoy impulsando lo que buscan es tejer puentes entre distintas iniciativas a nivel global, que podamos pensar que la transformación de un país, la transformación de un Estado no empieza mañana cuando tengamos el poder, no, empieza hoy transformándonos nosotros mismos, nuestros entornos sociales, nuestras relaciones de poder, construyendo una cultura ciudadana contra todo tipo de autoritarismo, de prácticas antidemocráticas, y cuando se llegue a tener el poder político será la consecuencia de tener una sociedad madura, o si no termina uno, como en muchas otras experiencias, en muchos pueblos, siendo víctima de populismos o de caudillismos que finalmente no resuelven los problemas de una nación. Seguimos recibiendo saludos de Manuel Antonio Gutiérrez Salcedo, a quien cariñosamente le llaman como Buchigay, que de igual manera les saluda a ustedes. No sé si Alba Teresa se quedó definitivamente sin señal y no pudimos despedirnos de Alba Teresa. Esperemos que pueda reintegrarse. Pero sí, Soraya, tú también eres una mujer resiliente. Aquí tuvimos hace 8 días a otra mujer extraordinaria, otra transformadora, otra mujer que es un ejemplo de dignidad, de coraje, de ética, a Gloria Cuartas. Gloria justamente nos contaba de lo que fue su ejercicio del poder político en un municipio como apartado en unos años cercados por el terror, donde recibía cuestionamientos de todas partes por el hecho de estar allí, en la función pública, cuando se estaba masacrando y desapareciendo a centenares de personas. Bueno, ya volvió Alba Teresa. ¿Nos escuchas? Sí. Bueno. Bueno, Alba Teresa, bienvenida de nuevo. Sí, nos estamos ya preparándonos para despedirnos. Y te decía que, por favor, nos hables de tus retos actuales, de cómo enfrentas
esta vida allí en el Estado español, de qué es lo que viene, de cuáles son tus luchas futuras y tu mensaje final. Si nos quieres leer otro de tus poemas, sería extraordinario porque además escribes muy bien. Con mucho gusto, sí me gustaría terminar con un poema para dedicárselo a todos y a todas desde nuestros afectos. Preguntabas que obviamente el Estado español, como otros estados, no está garantizando el derecho al refugio. Hay un retroceso. En el año 2019, solamente aceptaron un 5% de solicitudes de refugio y asilo. Es un hecho grave porque aunque esté estipulado en en los convenios de Ginebra, precisamente no se está garantizando ni respetando. Se desconoce porque se habla que Colombia está en un país en paz, pero se desconoce la guerra que sigue hablando internamente. Entonces, las personas solicitantes de asilo, colombianos y colombianas en el Estado español, se les está denegando precisamente. Entonces, eso es conflictivo porque la gente viene y no se le está garantizando tampoco ningún tipo de derecho. Nosotras, las refugiadas, las exiliadas y las inmigradas, obviamente ya no solamente, como decía antes, las rupturas afectivas, las rupturas sociales, ¿no? Esa culpa de querer hacernos pagar precisamente por esta opción de vida que tenemos clara, pero el país que nos acoge no valen nuestros títulos profesionales. O sea, nosotras asumimos como una condición inmigrante. Tenemos que volver a solicitar la homologación de nuestros títulos y si no la convalidación. Y muchas veces, como el caso mío, volver a estudiar la carrera de sociología es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy nuevamente yendo a la universidad, pero como una yaya. Porque tengo a mi lado chiquitos de 20 y 21 años. Pero es muy difícil, precisamente, y me van a nombrar la representante estudiantil. Muy bien, Alma Teresa. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que obviamente en términos laborales lo tenemos muy complicado porque no se nos reconocen nuestros títulos profesionales. En términos de permisos de residencia, cuando se deniegan las solicitudes de asilo y refugio, igualmente, y luego cuando la ley de extranjería es limitada. Entonces, ya no es como antes que había un convenio bilateral que a los 2 años se podía solicitar la nacionalidad. Ahora es a los 3 años. Pero también para solicitar la nacionalidad tienes que presentar un examen y además también tienes que tener dinero para demostrar condiciones económicas para vivir en este país de acogida. Por lo tanto, la situación socioeconómica es muy difícil para nosotras las personas y yo sé que en los demás países que nos están escuchando son condiciones similares, porque nosotras lo compartimos precisamente en todas estas plataformas, como dije antes, en el Foro Internacional, en la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, en Defendiendo la Paz Internacional o con las organizaciones de base que nosotras tenemos. Sin embargo, ¿qué aportamos? Aportamos a la creación de un proceso de intercultural. La interculturalidad demuestra hoy en día que son sociedades que se construyen, que no es solo de ahora, porque muchas de las sociedades nuestras precisamente se han construido con la movilización y el desplazamiento de diferentes culturas que interactuamos y por lo tanto creamos eso que decimos la interculturalidad. No solamente en forma cultural, de lo típico, sino hablo también en términos filosófico y político, que es fundamental para la construcción de las sociedades. A partir de ahí, ese es nuestro aporte también a crear interculturalidad en nuestras sociedades de acogida. Pero nosotras en estas sociedades de acogida también somos parte del movimiento social. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hemos constituido la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, con una organización como Atelier también, que hemos logrado, que está conformada por organizaciones colombianas de mujeres, como la Red, como Sisma Mujer, como la OFP, organizaciones en Colombia, y también por organizaciones aquí
en la Comunidad Valenciana y en todo el Estado español. Eso es muy importante porque ahí hemos hecho varias asambleas internacionales con esa visión desde las mujeres y también creando propuestas en las mujeres, no solamente las refugiadas y las exiliadas y las migradas, sino también con mujeres del Estado español. Desde ahí nosotras también, en este proceso de resiliencia, porque es importante que también compartirlo. Yo sé que me veis y dirán, no, es que Salva es muy fuerte, que también, pero siempre decimos que el dolor lo llevamos dentro. Es como un cofre que tenemos en el corazón, pero cuando lo abrimos sale el olor de las flores, de cada uno de los pasos que nos han acogido en tantos lugares, y son la tristeza que nuevamente la volvemos a guardar. Pero esa tristeza y ese dolor que llevamos dentro, nos acompañamos entre nosotras para cuidarnos, pero también para hacer un proceso de resiliencia. Nosotras llevamos años acompañándonos desde lo psicosocial y desde ahí hemos creado una obra de teatro que es Mujer Eres, el teatro como arte sanador, una apuesta a la construcción de la paz. Y las mujeres hemos ido compartiendo cada una nuestro dolor. Y a partir de ahí constituimos los guiones, a partir de nuestra realidad, de nuestras vivencias, también como esa sanación, individual, colectiva y social. Y luego construimos y hicimos el montaje de la obra de teatro. Y ha sido en un proceso donde lo primero constituimos una performance. En el segundo año escribimos un libro que es Rompiendo el silencio desde el exilio, en lo cual también contamos nuestros relatos de vida, pero también desarrollamos una parte pedagógica para poder enseñar y acompañar otros procesos de mujeres, donde también vean nuestro proceso y ayude a la pedagogía, que creemos que es fundamental en la pedagogía también para la paz. Y finalmente la obra de teatro Mujer Eres, el teatro como arte sanador. Eso es algo que permite que cuando hicimos el lanzamiento en Barcelona, hace 2 años, estuvieron más de 500 personas viendo la obra de teatro, no solamente conociendo nuestra realidad y nuestro dolor, sino nosotras siempre creemos que somos propositivas porque es fundamental para la transformación. Y obviamente somos conscientes de lo que hoy sufrimos con la pandemia, con el COVID, tanto en nuestro país como aquí y en el mundo entero. Pero nosotras seguimos haciendo ese lobby, ese cabildeo, precisamente hoy online, así como nos estamos encontrando aquí. Hemos desarrollado estos mecanismos para seguir en ese trabajo de sensibilización. Son proyectos muy importantes para nosotras y nuestro deseo, obviamente, de que el informe final de la Comisión de la Verdad sea un informe donde contemple el informe de las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, el informe de las víctimas en el exterior. Eso para nosotros es muy importante porque sería la primera vez que una Comisión de la Verdad incluye precisamente ese impacto del exilio a nivel individual, pero a nivel colectivo, en la vida de las defensoras y defensores de derechos humanos. Pero también a la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo cual presentaremos nuestros informes para que la jurisdicción también diga, estamos buscando la justicia. Queremos saber quiénes son nuestros victimarios y que haya justicia en ese sentido. Y para la unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas. Son propuestas que seguimos desarrollando desde el exilio. Obviamente también con el Foro Internacional de Víctimas tenemos nuestro 6º Foro Internacional de Víctimas en Canadá, que se va a realizar allí. Estáis todas y todos muy invitados. Nos gustaría mucho seguir en este proceso como este mismo espacio. Entonces son procesos de resistencia, de resiliencia, desde lo individual, pero especialmente desde lo colectivo, porque juntas somos más, porque caminando somos más, porque cada una sosteniéndonos somos más para esta transformación que creemos que es posible y como decimos escatológicamente, para hoy. Y con ello, si te parece, Luis Guillermo, leo la poesía. Por favor, Alba Teresa. Muchas gracias. Bueno, para todas y todos, con mucho cariño, esta es una poesía que le escribí a mi pareja, a mi amor,
precisamente como parte de esta lucha que llevamos durante tantos años. Igual mis hijos, que han crecido, que son nuestras segundas generaciones, y han crecido en estas sociedades que nos han acogido. Se llama Pétalos gestados en el amor. ¿Quién hubiera pensado que aquel encuentro de espaldas era la predicción melodiosa y erótica, la muerte y la vida, como el tánatos y el eros? Los cambios marcando la vida, el cuerpo se reacomoda para que tú te gestes. Juntos, en esa principal, entre los ruidos y la gente, de la mano, con el alma por tu llegada, niño. Incólumes pasan las hojas del calendario, retumba la tierra con lo inesperado, espigas de gramíneas, ramitas que florecen, hierbas secos, telarañas, pedazos de papel, partes del todo que se traduce en el nido cubierto por 4 pétalos gestados en amor. Baja el telón con su oscuro manto, las nubes atiborradas en su gris se cubren pronosticando la lluvia. Abrimos los ojos al desconcierto antes que el tren empiece su rumbo. De nuevo, esa angustia del sin saber, de lo desconocido, de no controlar la vida. Solo nos tenemos entre la paja del nido. Los campos ofrecen sus frutos a la bienvenida. Desaprendemos en el encuentro de culturas, al caminar, al ser, ir de la mano, mirarnos a los ojos, para derretirnos entre las hieles de tu bosque. Reposamos ahora con la esperanza que ya estamos en casa. Muchas gracias y con todo mi cariño. Bueno, Alba Teresa, muchísimas gracias. Muy emocionante toda tu intervención, tu poesía, tu amor que nos contagia. Bueno, nos han acompañado desde distintos lugares del mundo y del país. Escuchamos, Sorayita, ahora tu intervención final, tu llamado en este conversatorio a la población colombiana. Bueno, gracias Luchito, gracias Alba Teresa, por supuesto gracias a todas y todos que nos han acompañado hoy en este bonito conversatorio. Yo no soy tan poeta como lo es Alba Teresa, pero yo quisiera decir como 3 cosas. Uno, que también todo lo que hago y todo lo que he hecho también es porque creo que nuestros hijos e hijas se merecen algo distinto. Y mi hija para mí también ha sido esa maestra, mi hija. Soy una feminista. A veces en ese trabajo de la defensa de derechos humanos, cuando no hemos trabajado mucho los derechos de las mujeres, se nos olvida que también como mujeres, lo que he dicho, ¿no? Tenemos muchos derechos y que tenemos que seguir luchando por ellos, y ella es la que ha sido mi maestra, mi mayor crítica en relación con, digamos, con los derechos de las mujeres. Ella fundó hace poco con sus amigas de la universidad, con sus compañeras de la universidad en la Facultad de Historia, un grupo feminista que se llama Históricas, porque ella dice en la historia a veces tampoco se reconoce el rol que la mujer ha hecho también en las transformaciones sociales. Entonces, ella es mi maestra, pero también es mi motivación para seguir luchando y hacer lo que hago, y a ella mi profundo amor, como a mi compañero actual, John Jairo, que también es un gran ser humano, ¿no? ¿Y qué diría yo? Terminaría diciendo que tenemos muchos retos. Yo creo que este país tiene profundos retos. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando por la paz en Colombia. Siento que este país todavía, gran parte, no todo el mundo, pero sí una buena parte de esta sociedad colombiana aún no ha entendido lo que significó el acuerdo final de paz para este país. Lograr un proceso de reincorporación de una fuerza guerrillera, además que, digamos, que estuvo en armas más de 40 años, y lograr que la política se haga a través de las vías legales ha sido un paso fundamental, especialmente en esas zonas rurales y apartadas donde el conflicto armado ha generado profundos impactos, y la gente no ha entendido el significado que ha tenido el acuerdo de paz, pero no solamente en el proceso de reincorporación
de quienes le apostaron y firmaron el acuerdo de paz, sino por todo el contenido que tiene el acuerdo de paz. Porque finalmente el acuerdo de paz contiene puntos fundamentales que contribuyen a aportar en la solución y en las transformaciones de esas causas estructurales que han originado la violencia política y el conflicto armado en el país. Entonces creo que trabajar porque se implemente integral y efectivamente el acuerdo de paz, porque ese punto de reforma rural integral se cumpla, porque es que detrás de todo este conflicto ha estado el tema de la distribución de la tierra, de cómo es el país más inequitativo en distribución de la tierra y que por qué es necesario hacer una reforma rural que le entregue tierra a los campesinos, pero no solamente que le entregue tierra a los campesinos, sino también que el campo tenga condiciones económicas dignas, que tenga salud, que tenga vías de acceso, que los campesinos puedan sacar sus productos, que se fortalezcan las relaciones comunitarias, que se puedan sacar, que digamos que se garantice ese derecho a la seguridad alimentaria. Creo que es un gran reto que tenemos hoy, que en este país gran parte, digamos, de la violencia está sustentado en que se ha eliminado físicamente a quien piensa distinto y que por tanto es importante abrir escenarios a que nuevas fuerzas políticas tengan asiento en la construcción de la democracia de este país. Yo creo que es fundamental que se garantice la seguridad a quien ejerce la política, a quien ejerce la defensa de derechos humanos, a quien se moviliza en las calles y sigue reivindicando sus derechos a través de la protesta social. Creo que allí hay un gran reto en lograr abrir esos escenarios de cambio en esa apertura democrática para construir un país distinto, en que efectivamente se le garantice la vida y la seguridad a esos excombatientes que le apostaron a la paz. No, el país no puede permanecer quieto, inmóvil, frente al asesinato sistemático de reincorporados, que van más de 230 reincorporados, pero también frente al asesinato de líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos. Creo que allí hay unos grandes retos y, por supuesto, el tema de reforma rural va acompañado de que efectivamente quienes han tenido que acudir a la siembra de cultivos de uso ilícito puedan sustituir en condiciones dignas, y por eso esos planes de sustitución voluntaria son importantes, así como la protección de esas comunidades que firmaron acuerdos y que hoy están siendo golpeados a través de nuevas políticas antidrogas. Creo que el tema del acuerdo de paz es un tema que sigue estando ahí. Tenemos que seguir luchando por su implementación y llamo a la ciudadanía, a quienes estén escuchando, pero también a quienes podamos llegar con nuestras voces, de seguir luchando porque se implemente el acuerdo de paz, pero también porque se pueda abrir un proceso de negociación con el ELN y por supuesto que se desmonten esas estructuras criminales, esas estructuras paramilitares, esas alianzas históricas que han existido entre parte del poder político, del poder económico, con estructuras paramilitares y que hoy están detrás de los crímenes de muchos líderes, de muchos defensoras y defensores de derechos humanos. Creo que la paz integral, la paz completa que reúne esas tres condiciones debe ser un reto grande que tenemos que seguir manteniendo, y por supuesto la lucha contra la impunidad, que envuelve todo lo que va a significar el sistema integral de verdad, justicia y reparación, en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y por supuesto en ese principio de centralidad de las víctimas. Allí hay unos enormes retos de establecer que este país entienda qué pasó en Colombia, que comprenda quién es detrás de los crímenes y por supuesto que reconozca que existieron políticas sistemáticas de persecución contra el que piensa distinto, que hoy se mantiene y que tenemos que eliminar para poder avanzar como país. Aquí no se trata de una pelea contra Uribe, aquí se trata de que sectores políticos y económicos siguen vinculados con la mafia y con el paramilitarismo, y que tenemos que desmontar esas estructuras para que podamos avanzar en garantías de no repetición. Y por eso creo que la verdad, la memoria y la no repetición son también desafíos importantes que tenemos como sociedad, que tenemos como país y que tenemos que seguir luchando. Y bueno, ya finalmente termino porque tal vez ya no quedan sino como 5 minutos del programa, es decir que debemos seguir luchando también por el reconocimiento de nuestro rol como mujeres, como defensoras de derechos humanos. Siento que esa es una deuda que tenemos en la sociedad. Nosotros seguimos enfrentando riesgos desproporcionados, riesgos extraordinarios que afectan de manera diferencial, por supuesto, esas agresiones de las que somos víctimas, y creo que allí hay unos grandes retos de que efectivamente una política pública de garantías para defensores de derechos humanos tenga también ese plan de acción en relación con los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos, y que se posibiliten y amplíen los espacios de participación, los espacios de decisión, para que las mujeres
somos la otra mitad del mundo y como tal tenemos derecho a estar en esos escenarios de discusión y que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. Entonces, ese es mi llamado a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir siendo solidarios y a seguir juntando y estrechando esos lazos que entre muchas y muchos, que con los sectores más apartados del país, que con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas podemos seguir luchando. Entonces, este es mi llamado y muchas gracias nuevamente, Luis Guillermo, por la invitación a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Soraya. Les saluda Marta Inestrosa y vamos por los derechos internacionales, Sorayita, que te dicen que te debemos mucho. Bueno, sí, llegamos al final de este conversatorio. Gracias a ustedes, mujeres extraordinarias que transforman. Aquí también desde Bélgica les está saludando Ligia Uribe, Miriam Ojeda desde Londres. Y bueno, vamos tejiendo puentes de resistencia, de construcción de voluntades, tejiendo para transformar nuestro país, para transformar la humanidad más allá de las diferencias políticas o partidistas. Tenemos un profundo compromiso por defender los derechos humanos y la paz de nuestro país y de la humanidad. Llego al final y quisiera compartir con ustedes un poema de Carlos Castro Saavedra, de su libro que se llama Oda a Colombia, escrito en 1987, y este poema que tituló Definiciones de la Paz, poema que le dedico a la memoria de los 8 niños masacrados en estos días, a los 2 indígenas Nasa que fueron asesinados en Corinto, a todos los defensores de derechos humanos, constructores de paz, defensores del medio ambiente, ecologistas que han sido asesinados en este país. La paz es la madera trabajada sin miedo, es la carpintería y en el aserradero. Es el negro que nunca se siente amenazado por un hermano blanco o por un día claro. Es el pan de los unos y de los otros también, y el derecho a ganarlo y a comerlo después. Es la casa espaciosa, mundial, comunitaria, para alojar el cuerpo y refugiar el alma. Es el camino lleno de pasos y de viajes hacia los horizontes que desbordan las aves. Es el hombre que puede cultivar esperanzas y alcanzar las estrellas más dulces y más altas. Es la patria sin límites, la patria universal y la gran convivencia con la tierra y el mar. Es el sueño soñado sin sed y sin zozobras, las alegrías largas y las tristezas cortas. Es Colombia sin tiros, ni muertos en la espalda, cultivando sus montes y escribiendo una carta. Es Colombia de barro, Colombia y mucho más. Todo el mundo colmado de luz y de libertad. Bueno, muchas gracias, preciosas mujeres transformadoras, por acompañarnos esta tarde y por acompañarnos siempre. La transformación de Colombia tiene rostro de mujer. Un gran abrazo para todos. Gracias, Lucho. Muy amable. Gracias, Alba Teresa. Un saludo del corazón. Que estén muy bien. Mucha suerte.